En el día de hoy nos acompaña gratamente Alicia Risueño. Alicia Risueño nos va a estar presentando la conferencia titulada Aprender y enseñar en la era de la virtualidad, retos y oportunidades para las ciencias psicológicas. Alicia, profesora, licenciada y doctora en psicología, es profesora titular en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Kennedy, en carreras de grado y de posgrado, es secretaria de Evaluación y Acreditación en la Universidad Kennedy y experta de la CONEAU en evaluaciones de carrera de posgrado. Ha escrito numerosos libros y presentaciones en distintos congresos nacionales e internacionales y bueno, es un gusto para nosotros presentarte, Alicia, y que nos compartas este espacio para debatir y preguntar acerca de este tema que tanto nos importa en este momento. Así que muy agradecidas por tu tiempo. En principio, muchas gracias por la invitación. Quiero que sea un espacio de reflexión y no de otra cosa. Realmente nosotros estamos pasando por una situación que no la esperábamos, motivo por el cual nos ha tomado muy de sorpresa esta era de la virtualidad, cuando para la ciencia psicológica todos los que trabajamos y educamos y aprendemos en psicología sabemos que los estándares propuestos allá por el 2007 y aprobados por el 2011 decían que nuestra carrera tenía que ser presencial y debería ser presencial desde el principio al fin. Esta pandemia evidentemente nos toma de sorpresa y nos hace pensar que aprender y enseñar en la pandemia del COVID-19 es una forma diferente de aprender y de enseñar, y que en realidad nosotros no teníamos pensada la opción pedagógica a distancia para nuestras carreras y para nuestro estilo de presentar los contenidos, los que cada uno en realidad es su experticia, ¿no? Por lo tanto, esto implica un cambio de paradigma y implica que tenemos que hacer un cambio rápido, porque los tiempos de la pandemia son rápidos, y así como llegaron rápido, posiblemente también se vayan en una forma bastante rápida, pero el cambio de paradigma va a quedar. Porque todo lo que nosotros estamos planteando en estos momentos como docentes es dos cuestiones básicas. Primero, ¿quién es el que aprende? Que no es el mismo que aprendía en lo presencial. Y también tenemos que hacernos una gran pregunta: ¿quiénes o quién van a ser los sujetos para quienes estamos formando después de esta pandemia? Creo que son dos preguntas que tenemos que hacernos para plantear qué aprendemos, qué enseñamos. Y cuando digo que aprendemos es porque también los docentes estamos aprendiendo nuevos recursos, nuevas herramientas y una nueva forma de relacionarnos con los contenidos. Y creo que esto es importante. Somos todos aprendices en esta era, en estos momentos. Cuando uno plantea el proceso de enseñanza-aprendizaje, aprendizaje-enseñanza, siempre lo ha pensado con un estudiante, un texto y un docente, y en esa interrelación estudiante-texto-docente, dentro y en el marco de un contexto que hoy no es el mismo. Este contexto hoy implica que los estudiantes no están en el mismo ámbito en el cual está el docente, están utilizando herramientas que quizás nosotros mismos sentimos que son más hábiles y más audaces para el uso de esas herramientas que nosotros mismos. Y además nos está pasando en estos tiempos de la pandemia y de la opción pedagógica a distancia,
algo que no ocurría como propuesta, yo diría como una propuesta presente. Sí estaba en algunas unidades académicas como algo probable, como algo posible, pero lejos, muy lejos, teniendo siempre en cuenta que la ciencia psicológica y las ciencias humanas tenían mucho que ver con lo presencial y no con la virtualidad. En este caso, el contexto hace que el docente se haya convertido también en un estudiante de las tecnologías y de la sociedad del conocimiento mediadas por tecnología, y que el docente es a su vez docente de sí mismo, porque está en un permanente aprendizaje de cuestiones que hasta ahora no se las había planteado. Esto nos hace pensar y repensarnos como docentes, pensar al estudiante que no tenemos enfrente. ¿Qué es lo que me está pasando en este momento a mí con ustedes? En realidad no les estoy viendo la cara, no sé cuáles son las reacciones que tienen, no sé si lo que estoy diciendo tiene ya una pregunta, tiene una respuesta o tiene una negativa. Por lo tanto, genera mucha ansiedad no saber qué está pasando detrás de esa pantalla. A los alumnos también, a los estudiantes también le pasa lo mismo. No saber si el docente está dispuesto a responder preguntas, a evaluarlo como lo venía evaluando, a saber si está usando las herramientas correctas para el contenido. Es decir, en realidad todos estamos en una gran incertidumbre. Todos estamos tratando de ver cómo vamos a utilizar esta nueva herramienta técnica. Pero lo que sucede es que no se trata exclusivamente de introducir una herramienta técnica. El uso de una herramienta no me garantiza el acceso a ella. Hay un montón de situaciones en las que por diferentes razones hay falta de conectividad, no se puede monitorear si realmente esa técnica se está utilizando de forma adecuada, no sabemos si el alumno permanece todo el tiempo en el aula virtual. El hecho de que tengamos una herramienta técnica no significa para nada que nos garantice estar desarrollando un proceso de enseñanza-aprendizaje. La herramienta en sí misma no es la educación a distancia. La herramienta en sí misma no es el aprendizaje. La herramienta como tal solamente es una herramienta. Y como dice la diapositiva, ni siquiera nos garantiza que podamos tener acceso a ellas. Y si bien en el marco de la sociedad del conocimiento el tema de acceso a los diferentes estudios a partir de la tecnología permite una mayor igualdad, en estos casos estamos viendo que no es del todo así. Hay diferentes conexiones, hay diferentes accesos, hay diferentes motivaciones, hay diferencias porque somos cada uno de nosotros diferentes. Esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de planificar una tarea, de planificar una clase. Pero además, todos lo sabemos, nosotros los docentes no hemos sido formados en las nuevas tecnologías. Hemos sido formados en esquemas tradicionales, en clases magistrales. Si bien el aula taller es algo que realmente está presente en nuestras aulas, no es nuestro esquema habitual. Nosotros tendemos a las clases magistrales, quizás algunos de nosotros no tanto, pero la tecnología aparece apenas como un recurso
de enseñanza y no como el recurso. Evidentemente, todos nosotros estamos en un proceso de aprendizaje de estas nuevas tecnologías para poder hacer uso en los procesos de enseñanza. Yo diría que en estos momentos solamente accedemos a una herramienta. No sé, y eso lo dejo para que lo conversemos entre todos, no sé si estamos accediendo a procesos de enseñanza. Estamos tan preocupados por la tecnología que creo que nos estamos de alguna manera olvidando que esta herramienta es, y nada más, una herramienta para un proceso que es mucho, pero mucho más complejo. Y en esa complejidad que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que pensar que al mismo tiempo estamos tratando gerundio, de hacer una transformación cultural, que los aprendizajes nuevos, esos aprendizajes continuos de las nuevas tecnologías, nos invitan a esta transformación cultural, nos llevan a pensar que la información y la comunicación tiene que ser una participación activa de todos los actores y fundamentalmente de los actores estudiantes. Pero también hace que tengamos, y creo que hoy es un ejemplo, el trabajo cooperativo de redes docentes. Creo que en este momento más que nunca es necesaria la formación de redes docentes que cooperen entre sí y para sí, para lograr que realmente la transformación cultural pueda darse. Quizás ustedes estén pensando, bueno, termina la pandemia y dentro de 2 meses, 3 meses, próximo semestre, estamos nuevamente en el aula y estamos nuevamente en una situación en la que las tecnologías volvieron a meterse en el cajón. Y en realidad, las tecnologías no van a volver al cajón. Las tecnologías quedaron para siempre, porque esta transformación cultural nos va a llevar a encontrar alguna beta de mucha importancia para que estas nuevas tecnologías sean incorporadas en este proceso. Para ello tenemos que aprender algunas cuestiones, pero la nueva tecnología de la información, la nueva tecnología de la comunicación, la participación activa que tenemos que tener entre docentes y alumnos a través de una pantalla, la apertura al mundo, lo que llamamos la globalización, esta apertura, esta posibilidad de trascender 4 paredes, de trascender un muro, va a quedar, y va a quedar como algo realmente positivo, por más que en este momento lo sintamos como que es algo que no es difícil acceder, nos es difícil lograr conectarnos, lograr que podamos acceder a todo aquello que de alguna manera hasta el mes de marzo teníamos preparado para nuestros estudiantes. Creo que hay algo que es importante, porque al conocimiento disciplinar que tiene el docente, al campo pedagógico que suma su contenido disciplinar y su saber disciplinar, acá hay que sumarle la tecnología educativa. Quiere decir que el docente en la educación a distancia tiene que estar formado en 3 campos del saber. Y en este sentido, el tema de la tecnología educativa es una tercera pata que fortalece lo disciplinar por un lado y lo pedagógico por el otro. Es indiscutible que nosotros tengamos que pensar cómo esta tecnología que va a quedar dentro del contexto educativo sea una tecnología amigable. En este momento para muchos de nosotros no lo es tanto. Quizás para muchos de nosotros la tecnología sea
un escollo, pero después de este semestre, la tecnología educativa puede ser una herramienta, así como nos resulta dificultoso en algunos momentos, puede ser una gran aliada para romper muros y alcanzar conocimientos que hasta ahora no teníamos incorporados ni pensados. Esto de alguna manera nos hace pensar cuáles son las estrategias que tenemos que utilizar. Probablemente ustedes estén pensando qué estrategias de enseñanza puedo estar utilizando con las nuevas tecnologías. Una videoconferencia, como la que estamos transitando en estos momentos, un foro, una consigna que los estudiantes puedan debatir dentro de la misma aula virtual. Podríamos estar utilizando alguna actividad asincrónica en la cual dejar esa consigna que madure, que los estudiantes la piensen y que luego vuelvan al aula con un material en el cual hicieron una investigación bibliográfica, realizaron una indagación de campo virtual, estuvieron investigando acerca de cuáles son las posibilidades que tenían cerca de su región, acerca de una temática que la asignatura le está planteando. Esto va a depender fundamentalmente, primero, del objetivo de la asignatura. Segundo, de las posibilidades que cada uno de nosotros tiene a través de la tecnología. Tercero, fundamentalmente, cómo yo, docente, me siento más cómodo, más cómoda para utilizar esa estrategia. No tendríamos que estar utilizando estrategias de enseñanza-aprendizaje que resultaran a presión. Tendríamos que tener estrategias en las cuales cada uno de nosotros sienta que es su forma de desarrollar este proceso. Fundamentalmente, algunos docentes no les gusta aparecer en cámara, no se sienten cómodos, sienten que, entonces suelen grabar su clase y subirla al aula. Es una estrategia que están utilizando muchos colegas. Esto significa que debo encontrar dentro del aula virtual todo aquello que me sea cómodo, que me sea familiar, que sea algo totalmente natural. Es así como en el aula presencial puedo estar escribiendo o pasando un Power o realizando una tarea en grupo. ¿Cuál es la que me hace sentir que estoy desarrollando lo mejor de mí como docente? Es lo mismo. La estrategia a utilizar es aquella que hace sentir que el proceso lo estoy llevando como lo siento lo mejor, como lo siento más positivo y fundamentalmente como el alumno que voy conociendo a través del aula va recibiéndolo de tal manera que puede metabolizarlo y le puede ser de utilidad para su proceso de aprendizaje. Otra de las preguntas que nos solemos hacer es ¿qué herramientas usar? Las herramientas van justamente con las estrategias. Van a estar relacionadas directamente con esa estrategia que utilizo con soltura,
que utilizo tratando de ser natural y que sea válida. Y acá entramos en un proceso que es la gran pregunta. Quizás podríamos hacer todas las preguntas juntas. ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? Y creo que el cambio de paradigma que nos propone la virtualidad hace que no podamos estar evaluando un parcial, 2 parciales, un final como resultado. Porque el tema está en que no podemos transferir las formas de evaluar como lo hacemos en presencial a la virtualidad. El proceso de evaluación en virtualidad, como lo dice la palabra que recién mencioné, es un proceso. Uno no puede evaluar resultados de un momento para otro, por varias razones. Quizás las mismas que veníamos mencionando minutos atrás. ¿Cómo hago para evaluar un parcial si quizás perdimos conectividad? ¿Cómo puedo evaluar? Algunos profesores me preguntaban hace unos días atrás, bueno, ¿cómo aseguro que el alumno no se copie? ¿Cómo me aseguro que sea él el que esté realizando su evaluación y no sea otro? ¿Cómo sé que no tiene textos al lado? No hace falta tener todos esos prerequisitos en cuenta si lo que vamos a evaluar es todo el proceso de aprendizaje, desde el primer día, su participación, sus trabajos prácticos, su forma de participación en un foro, su forma de conceptualizar en ese foro, su forma de responderle a un compañero acerca de la pregunta que hizo el docente o de la que hizo el mismo compañero. Quizás nos implique un proceso también de mayor trabajo en el sentido de estar muy atentos a que esa evaluación no puede centralizarse solamente en el producto de un momento y de una situación. Es el producto de la producción, del estudiante a través de toda la asignatura. Es la producción del estudiante como estudiante. Por eso tendríamos que volver al principio donde decíamos que la participación del estudiante aquí es fundamental. No es un simple oyente, no es un simple actor que participa callado, es un actor participante activo que nos permite justamente ir replanteando todo el tiempo las condiciones que va a tener ese aula. Por eso el qué evaluar me lleva a cómo evaluar, que es lo que decíamos recién. Necesitamos una evaluación cotidiana, periódica, una evaluación donde el estudiante tiene que estar todo el tiempo produciendo. Y cuando digo todo el tiempo, no es todo el tiempo a cada rato, sino en cada momento en que el aula se pone en funcionamiento, el estudiante es el centro del proceso. Aquí, cuando pensamos en cómo evaluar, lo estamos diciendo, le tenemos que dar al alumno actividades que nos permitan de alguna manera hacerlo participar
en la clase. Ser el estudiante el gran interrogante que tiene el docente para que el docente pueda replantearse también a cada momento, como si fuera en lo presencial, esa pregunta que hace el alumno. Generalmente cuando uno lo plantea en el aula virtual, y nos ha pasado en muchas ocasiones, en las cuales uno piensa que pone el material en pantalla y que en esa pantalla el alumno va a descubrir la bibliografía y va a leer y va a preguntarse solo. No. El alumno no se pregunta solo. El alumno se pregunta en compañía de otros alumnos. El alumno se pregunta con la orientación de una función docente que es de tutoría por excelencia. En las carreras que tienen la opción pedagógica a distancia, justamente lo que plantea justamente el sistema de educación a distancia, el sistema institucional de educación a distancia, son dos grandes actores docentes, el docente autor y el docente tutor. No hay uno que se pueda decir que está sin el otro. El autor es el productor de un contenido de asignatura, que puede ser el mismo que el tutor, pero a veces el autor es el que produce un contenido disciplinar. Sin embargo, el tutor es el que está al lado del alumno durante todo ese proceso, armando y desarmando lo que está en esa pantalla, lo que está en ese contenido disciplinar. Es aquel que le da la media vuelta a lo que el autor planteó. Cuando uno lee un autor clásico, ¿qué hace? Arma y desarma a ese autor clásico en el aula, tratando de desasnar qué es lo que quiso decir, reflexionar, pensarlo nuevamente, pensarlo en el contexto del siglo XXI, si el escritor o el autor fue del siglo XX o del siglo XIX. En el caso del aula virtual pasa lo mismo. Ese material que parece estático tiene que desarmarse, tiene que deshacerse, tiene que de alguna manera entrar en contacto vital con el estudiante. El docente tiene que hacer una construcción permanente en ese deshacer y hacer nuevamente del texto. Ese texto es un texto para amasar. No es un texto que tenemos que dejar en el aula y que el otro vea cómo hace. Cuando digo amasar, significa que tenemos que darle forma, tenemos que estar acompañando en ese darle forma como lo hacemos con la presencialidad, que armamos y desarmamos el texto. En ese sentido, en esa participación, vemos cómo evaluar. No vamos a estar evaluando si el estudiante presentó un trabajo en tiempo porque a las 23:59 se cierra la pantalla, cierra la plataforma y no puede entregar el trabajo. Tenemos que pensarlo, a ver, ¿qué le ha pasado a ese estudiante? ¿Cómo ha participado ese estudiante? ¿Cómo amasó también esa construcción que es el material a leer, que es el material a estudiar, que es el material que va a tener una evaluación? Y esa evaluación a veces es muy interesante cuando la evaluación es una autoevaluación. Una de las temáticas que son realmente interesantes para la evaluación es los procesos de autoevaluación en el aula virtual. Esto permite que el estudiante pueda ir chequeando
para decirlo de alguna forma coloquial, chequeando su propio aprendizaje. Algún multiple choice, algún verdadero o falso, alguna situación en la cual tiene que justificar su respuesta, que permita saber si la orientación que le está dando al aprendizaje es la orientación adecuada para lograr los objetivos de la asignatura. Esto es importante pensarlo, porque en esa autoevaluación, que por supuesto requiere por parte del docente prepararla con tiempo, darle respuestas optativas, opciones para que pueda elegir entre una y otra, pero que le permite al estudiante saber cuál es el camino que está siguiendo, cuál es el camino de este amasar la asignatura, de este ir construyendo la asignatura. Las autoevaluaciones también son una forma de trabajar en grupo. Uno piensa que el estudiante en el aula virtual es un estudiante aislado. No, también podemos trabajar en grupos, podemos trabajar en grupitos de 4 o 5 estudiantes en los que tienen una tarea que ellos mismos pueden también autoevaluar o autoevaluarse entre sí, no como una cuestión de a ver quién sabe más o quién sabe menos, sino fundamentalmente para comprender las situaciones en las que por ahí requieren del acompañamiento más profundo del docente o de el acompañamiento de un par. Vygotsky lo planteaba hace muchos años, siglo pasado, esta posibilidad de que el par sea un facilitador de los aprendizajes. En las aulas virtuales, en la educación a distancia, el par es un aliado imprescindible del aprendizaje. Es el cotutor del tutor. Es aquel que puede también, en esta tarea colaborativa de la construcción del conocimiento, ser alguien que permite que el otro se acerque al conocimiento de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente y en muchos casos menos dolorosa. Por lo tanto, me parece que el cómo evaluar, qué evaluar y cuándo evaluar lo dan esos puntos centrales del proceso. No podemos, y vuelvo por ahí a insistir en este tema, no podemos transferir el paradigma de la clase presencial a la clase virtual. No podemos transferir la evaluación de la presencialidad a la virtualidad. No podemos transferir porque el medio es diferente, pero también nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes como docentes, el estudiante es diferente como estudiante y la situación del contexto en la que estamos atravesando también es diferente. Y en este punto creo que tenemos que detallar dos pequeños conceptos. No todos los estudiantes en este momento están en una situación emocional y de contención que pueden acercarse al conocimiento de la misma forma que si no estuviéramos en medio de una pandemia. Muchos estudiantes en este momento están sin poder trabajar, con familiares enfermos, con distanciamiento social, sin saber cómo están sus seres queridos. No hace mucho tiempo, ahora un par de semanas atrás, me escribe un señor, estudiante de abogacía de la universidad, en un contexto que tenemos de contención emocional, y me dice, no puedo concentrarme porque está mi hija en Mendoza
cruzó de Chile a Mendoza, está en cuarentena, sé muy poco de ella, no sé cuándo va a volver, ¿qué hago para concentrarme? La pregunta realmente era una pregunta, ¿qué hago para concentrarme? Quizás como si mágicamente uno pudiera decirle, bueno, a ver, siéntese, póngase a estudiar, que a su hija no le va a pasar nada. En realidad era una situación que se venía dando para muchos estudiantes. Por lo tanto, en el marco de esta pandemia, uno no puede tampoco pensar que la evaluación y las estrategias que va a utilizar sean las mismas que utilizaría si no tuviéramos una pandemia, si no tuviéramos el distanciamiento social, si no tuviéramos la incertidumbre. Y acá paro 2 segundos. La incertidumbre. Creo que la incertidumbre es algo que va en contra de los aprendizajes, al mismo tiempo que los puede favorecer. Por eso decía que eran retos y oportunidades de la ciencia psicológica. Retos porque evidentemente nos están cacheteando cada 2 segundos con estas nuevas tecnologías. Pero también es la oportunidad de pensar cómo vamos a encarar el aprendizaje y la enseñanza de las temáticas de las ciencias psicológicas a partir de esta pandemia. Creo que también el sujeto que aprende y el sujeto que enseña no es el mismo de hace 4 meses atrás. El sujeto que aprende y el sujeto que enseña hoy no va a ser igual al sujeto que enseñaba y aprendía el año pasado, ni el semestre pasado. El sujeto que aprende y que enseña hoy no será el mismo el semestre que viene. Por lo tanto, la oportunidad que tenemos hoy es de poder pensar la estrategia, las herramientas, la evaluación como algo que es diferente. Por lo tanto, creo que tenemos que pensar en una nueva construcción de los aprendizajes, una nueva forma de acercarnos al conocimiento, una nueva forma de construir la ciencia. Hoy en día, promover la reflexión interna, refiero a la reflexión interna en el claustro docente, y no por claustro cerrado, y no por reflexión interna que no pueda ser compartida. Hay una renovación del modelo de enseñanza y aprendizaje que va más allá del COVID-19. Debemos tener la oportunidad de promover la reflexión y la construcción de los aprendizajes para un siglo XXI diferente. La construcción del conocimiento, la sociedad del conocimiento no es la misma después de esta situación, pero ya no era la misma antes de esta situación. Creo que quizás esto nos está sacudiendo de una manera con mayor urgencia, donde el promover la reflexión es casi como de urgencia. Pero ojo, la reflexión viene dándose desde, yo diría, décadas atrás. Nada más que a veces nos negamos como docentes, y me pongo en primera persona, nos negamos a reflexionar acerca de cómo renovamos estos modelos de enseñanza-aprendizaje, cómo trabajamos justamente las competencias o las habilidades de nuestros estudiantes. No solamente la renovación de contenidos, sino la renovación de un modelo que permita formar en competencias, que permita formar en habilidades, en esas habilidades que se van construyendo de a 2, de a 3, de a grupitos, y no en soledad. La pantalla no es una soledad.
La pantalla simplemente es una herramienta que nos permite construir más allá de lo físico, pero a través de lo físico. Por lo tanto, me parece que es el gran momento para repensar qué vamos a hacer con los modelos que tenemos a nuestro alcance. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a plantearnos en nuestras asignaturas? ¿Vamos a trabajar solamente un contenido o vamos a trabajar una competencia de observación, una competencia de intervención, una competencia o una habilidad en la observación, en la intervención, en la proyección, en la capacidad que pueda llegar a tener de planificar más allá de lo que nos está pasando en el aquí y ahora? Generalmente cuando, y si me permiten, voy a hacer una, licencia disciplinar. Tengo mi corazón por la neuropsicología y usamos un término que es muy familiar para los neuropsicólogos, que es función ejecutiva. Creo que es el gran momento de ponernos a pensar en esta capacidad de la función ejecutiva que tiene que tener la institución y el sistema educativo. Ya no estoy hablando del docente individual, sino el sistema. La capacidad de planificar y monitorear y ver si lo que estamos construyendo como profesionales son los que van a ser los que necesita el siglo XXI. Más allá del COVID-19 hay un siglo diferente, hay relaciones humanas diferentes, hay situaciones en las que nos van a marcar, porque nos están marcando ya ahora. Por lo tanto, anticipemos, planifiquemos, monitoreemos si realmente lo que venimos haciendo es la forma que tenemos ganas de seguir enseñando y seguir aprendiendo como docentes. Me parece que fundamentalmente esto nos tendría que dar la posibilidad, como dice la diapositiva, reflexionemos para construir. Es el gran momento y es el gran momento de hacerlo entre todos. Esto simplemente fue un pensar en voz alta. No estoy dando ninguna indicación, no estoy dando ninguna verdad, sino simplemente estoy pensando con ustedes, que me gustaría justamente saber qué es lo que piensan ustedes, porque en esta construcción estamos todos comprometidos, en esta construcción estamos todos reflexionando. Así que muchas gracias por la paciencia y le doy la palabra a todos ustedes y a Lorena para que continúe con esta dinámica. Mil gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y me siento muy a gusto con lo que has dicho, porque creo que sí, que es un desafío muy grande que tenemos por delante. Sobre todo pensar a los estudiantes como sujetos activos del conocimiento y pensarnos a nosotras mismas como docentes también como sujetos que estamos atravesados por esta situación. Y yo quería comentarte algo nomás de lo que me ha pasado. Yo he estado trabajando con el Meet porque me pareció que podía así seguir teniendo un diálogo con los estudiantes. Y lo que sucede es que ellas trabajan mucho o hablan mucho por el chat, ¿viste? Como que están más acostumbrados. Y entonces ahí al costado que está el chat, van dale que dale comentando. Y yo me vuelvo loca. No puedo como estar prestando atención a esto que decías
por ahí de la cámara, de cómo me veo, de lo que tengo que decir, de las preguntas, más de lo que están hablando ahí al costado, que es impresionante, como si fuera otra realidad. No sé, eso es un comentario. Es interesante lo que estás haciendo, creo que me ha pasado, es decir, las cosas que nos están pasando nos pasan a todos, en realidad, vamos teniendo diferentes experiencias. A ver, la vez que me ha pasado, me dio resultado, no sé si te dará resultado a vos, porque los grupos son grupos humanos y son diferentes, pero he nombrado un coordinador por cada 5 o 6 alumnos, para que de alguna manera fuera el que recogiera la información y que uno solo sea el vocero para que el docente pudiera responder. Porque si no, si bien estamos diciendo que son partícipes, que son activos, que el par funciona como colaborador en la construcción del conocimiento, por otro lado, el docente tiene que orientar hacia el objetivo de la asignatura. Esa no la podés perder. Por lo tanto, utilizando quizás, no sé los grupos si son muy extensos, muy amplios, pero cada 5, 6 o si no cada 10, uno que se encargue de ser lo que en la escuela primaria tendríamos como monitor, que recoja la información y que la pueda traducir para que vos puedas hacer un cierre al final. De esa manera, y a veces no importa cómo te ves, ni nada que se le parezca. Me parece que lo importante es poder estar en movimiento con ellos. Bueno, a mí me está pasando lo mismo que a vos en este momento. ¿Ves? Me están llegando, escriben ahí al costado. Claro, me están llegando chat y voy a pedirle a Lorena que sea la monitora. Yo lo que hice en realidad fue pedirles por favor que no escriban en el chat y usen el micrófono. Bueno. Entonces así a mí me resultaba más cómodo y propiciaba más la participación. Por eso yo decía hace un rato que la estrategia es la que el docente se siente cómodo. No hay una estrategia. La estrategia es la misma que usás en el aula presencial. O escribís en el pizarrón, o pasás un power, o no sé, o le das para que hagan alguna tarea en grupo. Eso depende de cómo uno siente que puede transmitir mejor lo que quiere transmitir. A mí me parece, lo poco que llevo en estas experiencias, que participan mucho más escribiendo. Les cuesta más la participación en la presencial. Me parece que ahora, así como oculto y por escrito, ellos, viste, escriben y opinan, y después cuando los convocas a participar oralmente, por ejemplo, ahí ya no es lo mismo. Ahí se achican. Sí, eso. Ahí se achican. Sí. Pero también está bueno el recurso de decirles, porque otra cosa que me parece súper importante es que podés ver los nombres de las personas. Entonces yo por ahí los llamo, ¿ves? Y le digo, Alicia, por ejemplo, digo, Alicia, vos estabas diciendo algo, y la convoco a hablar, a tomar la palabra. Me parece súper interesante. También es interesante cuando hay muchos que participan en muchas oportunidades durante la clase, pedirles que eso mismo termine siendo un pequeño informe. Bueno, a ver, un resumen de las opiniones que virtieron durante la clase, y te queda también como para constatar evaluación. No es algo que fue pasando, sino es algo que quedó registrado como participación, y ahí podés ver, bueno, cómo pudo conceptualizar, cómo pudo pensar, cómo pudo participar. Eso también es uno de los elementos para evaluar. Alicia, varios de los comentarios aluden a la masividad de estudiantes. Me imaginé. Hay preguntas, inquietudes y reflexiones en relación a cómo lograr la participación cuando hay grupos o comisiones de 500 personas, que muchas veces los estudiantes no participan voluntariamente,
que es difícil llevar adelante una evaluación con una cantidad de 300 alumnos, por ejemplo. A ver, 500 alumnos es imposible evaluar, tampoco habría una evaluación presencial de 500 alumnos al mismo tiempo. Pregunto. Sí, sí hay, Alicia. Me la imaginaba a 150, no a 500. A ver, en ese caso las evaluaciones, ¿cómo las estarían haciendo en forma presencial? ¿Escritas? ¿Escritas? Sí, escritas. Escritas y con colaboradores, con ayudantes. Sí, usualmente hay colaboradores. Claro, bueno, lo ideal sería una clase tipo magistral y luego dividir a los 500 en sesiones, no todos al mismo tiempo. Directamente dividirlos en sesiones, a cargo de un ayudante, porque si no la evaluación sería imposible. Las aulas virtuales permiten dividir en sesiones. Nosotros lo hacemos dividido en grupos de 30, que sería más o menos lo manejable. Todo depende, por supuesto, cuál es el objetivo de la evaluación y cuál es el objetivo de una clase de 500. Destacan también, sí, la importancia de que alguien se haga cargo de ir recogiendo los mensajes. Destacan la importancia también del uso como estrategia del Power, como una estrategia útil para no perder la atención y a la vez escuchar a una sola persona como vocera. Me parece que eso es importante, pero tenerlo, si tenés 500 personas para evaluar, creo que es inhumano. Perdón, ¿puedo decir algo que me parece también, Alicia, como lo planteaste, que hace un tiempo que debemos estar pensando en este sistema y cómo es que funciona? Exacto. Las evaluaciones de 500 o comisiones de trabajos prácticos, no, por lo menos las que yo tengo, 150, este año hay 300 alumnos que de todas maneras no están inscriptos y no participan todos. Pero bueno, eso es una discusión que la teníamos desde hace un tiempo. Esa es una discusión del sistema. Y que ahora quizás se nos ve como más complicado porque además no sabemos cómo hacerlo con estas herramientas virtuales. Pero ya antes era un problema también. Es que eso es justamente lo que me parece, que ya es un problema evaluar equitativamente a 500. Me parece como que resulta bastante difícil. Por eso me parecía que la subdivisión en grupos permite de alguna manera que uno tenga un mayor acercamiento a la producción del alumno, o sino que en algunos casos pueden producir en grupo, pero es inhumano y no es equitativo. Ese es el tema central. Pero por eso yo digo que más allá del COVID-19 tenemos que replantearnos cuáles son los modelos de evaluación y los modelos de enseñanza-aprendizaje que tenemos para este siglo XXI. Porque no podemos seguir evaluando contenidos, tenemos que evaluar otro tipo de competencias que no se evalúan solamente con un escrito, y tampoco se evalúan con 500 alumnos. Pasa generalmente en las universidades nacionales. Lo he vivido en la Universidad de Buenos Aires, pero realmente creo que también depende de nosotros como docentes de decir, bueno, cómo voy a planificar y cómo voy a pensar la evaluación de este grupo de alumnos. ¿Realmente importa la evaluación? En ese caso, es una pregunta que hago para pensar en voz alta. ¿Tiene sentido la evaluación con 500 alumnos al mismo tiempo? Es para pensarlo. Es casi como dejarlos solos en la construcción de su conocimiento. Perdón, pero también creo que tenemos que pensar el antecedente de eso, que en el contexto del trabajo práctico, por ejemplo, no se puede trabajar con 300 alumnos en un aula.
No. Entonces tampoco se va a poder evaluar. Tampoco. Y esa es una dificultad que ya teníamos hace mucho tiempo y cada vez quizás se nos complica más. Yo creo que esta situación patentiza los problemas que ya teníamos y quizás saca otros nuevos, pero deja mucho más en evidencia los problemas que teníamos como sistema. Porque realmente queremos, desde lo teórico, plantear cuestiones de estrategias y evaluación y demás, y cuando la realidad nos dice otra cosa. Y me parece que ese es uno de los puntos centrales. Nos deja en evidencia los problemas existentes y nos suma la tecnología que no todos estamos acostumbrados a ella. Y que la miramos a veces con recelo. En relación a eso, Alicia, planteas que hay que considerar las herramientas y también los contextos en los que se aplican. Totalmente, totalmente. Por eso yo decía, las herramientas que se utilizan son herramientas que tienen que variar de acuerdo a la estrategia que voy a usar. Es decir, estrategia y herramienta van juntas. Cuando elijo una herramienta es porque va a ser útil para esa estrategia. Si uno piensa solamente en la herramienta, perdemos de vista la estrategia y perdemos de vista el proceso. Primero es la estrategia y luego cuál es la herramienta adecuada para eso. Si yo tengo que evaluar o tengo que hacer un trabajo práctico de observación de bebés, por ejemplo, evidentemente tengo que pensar cuál va a ser la estrategia más adecuada y después pensar en la herramienta que voy a usar. No hace falta que en este momento salgan a hacer la práctica, pero sí puedo tener algún video que me permita utilizar como herramienta y que observen a partir del video, por ejemplo. Muchísimas gracias, Alicia. Yo les agradezco la posibilidad de pensar en voz alta, en principio. Segundo, Lorena tiene mi mail, porque realmente seguir en comunicación para seguir pensando y construyendo más allá de estos momentos que a veces son estertores que uno tiene, me parece que es bueno porque está en juego la formación de los futuros profesionales que yo siempre digo, egoístamente son los que nos van a cuidar cuando tengamos un par de años más. Y algunos de ustedes veo que son muy jóvenes, pero yo no tanto. Así que juego a que formemos profesionales que nos sepan cuidar el día de mañana. Que tengan una excelente semana y quedo a disposición.